En el video anterior hablábamos que el controlador básico que estábamos mirando, que era un controlador isócrono, ese controlador nos estabilizaba la frecuencia en el valor que nosotros queríamos, pero sabíamos que era una pelea entre los diferentes generadores por controlar la frecuencia de la red. Entonces no nos iba a controlar, de hecho nos iba a descontrolar la red. Si fuera un sistema aislado con un solo generador, sería más que suficiente ese controlador, pero no nos sirve a nosotros para controlar cuando tenemos varios generadores. Entonces tenemos que empezar a ver otros controladores. Hay otro regulador diferente que se conoce como regulador de potencia negativa, y ese controlador lo que hace es que cambia su esquema de esta forma. Este es el esquema de control, donde aquí ustedes van a tener el delta de omega r, y aquí van a tener la potencia mecánica. Si ustedes ven el modelo de la máquina, mire que tienen aquí la potencia y aquí este delta omega. Las salidas de la máquina es el delta omega, y nosotros le tenemos que inyectar una potencia mecánica para que él sea capaz de controlar esta frecuencia. Y miren que el controlador, entonces nosotros lo que hacemos es realimentarle la frecuencia, y él es capaz de controlarnos la potencia mecánica. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de la realimentación de este delta PM, de esta potencia mecánica, esa realimentación negativa. Y con respecto a este valor, él lo que hace es acá cuadrar un valor integral. Ya sabemos que esta es la integral para llevar esta potencia al valor determinado. ¿Cómo se define estos valores y cómo se define este R? Es la forma más interesante. ¿Por qué? Porque este R es conocido como estatismo. Ya lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, todo este modelo, el modelo matemático que tenemos acá de este controlador, se puede reducir a este modelo que está acá, un modelo mucho más simple, donde este delta omega r es igual a menos 1 sobre r, que esto va enlazado con en cascada con este sistema, que es acá 1 sobre 1 más STG. Este de acá, todo esto que está acá, es el controlador que nosotros necesitamos para inyectar la potencia mecánica. Y STG pues es 1 sobre K sub R, donde ese es el K y este es el R, donde el R va a ser el estatismo y el K es una constante de integración. Este de acá es el controlador que nosotros tenemos como controlador de frecuencia negativa. ¿Y por qué es tan interesante ese controlador? Por esto. Primero que todo, el R es un valor que se conoce como estatismo. El estatismo lo que define es cuánta potencia yo tengo para variar, cuánta potencia debería yo variar para obtener un cambio en mi frecuencia. Y ese estatismo viene definido de esa forma, como este delta de frecuencias en el numerador sobre el delta de potencias, delta de frecuencias sobre el delta de potencias. Esa es la forma de definir este R. Y un R del 5% significa que un cambio del 5% genera un cambio del 100% en la posición de la válvula. ¿Qué significa? Que si yo quiero hacer un cambio acá del 5%, significa que voy a hacer girar toda mi válvula. Quiere decir, voy a inyectar toda la potencia posible para hacer cambiar la frecuencia de un punto hasta otro punto determinado. ¿Cuánto cambia la frecuencia? Depende de este delta P, de esta cantidad de potencia activa que yo pueda inyectar en la red. Más adelante se vuelve un poco más claro esto, pero el estatismo es eso. El estatismo es un valor que la CREC le define para cada una de las máquinas. Por ejemplo, el generador, tal generador tiene un estatismo del 3%. Quiere decir que ese 3% es que una variación de la frecuencia sobre el delta de potencias nos da ese 3. El 3% significa que si nosotros tenemos una variación de la frecuencia de un punto determinado hasta otro punto, nosotros podríamos inyectar un delta P, una potencia indicada con respecto a ese valor de 3%, no más allá. Los generadores están limitados por eso, y los generadores tienen que cumplir con unas pruebas de estatismo cada cierto número de tiempos. Me parece que acá en Colombia son 4 años.
Cada 4 años ellos tienen que estar determinando ese estatismo. Pero ahora sí, venga a ver, eso está muy raro. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que el estatismo es un número por el cual usted dice en qué proporción puede ayudar a la red. Si ustedes recuerdan, en el sistema pasado todos intentaban venir y acomodar el problema de frecuencia de nuestra red. Eso era lo que hacían. Pero ya sabíamos que luchaban con respecto a llevar a esta frecuencia. Todos iban a intentar llevarlas acá, entonces todos empezaban a luchar uno contra el otro. En este caso, voy a definir un estatismo del 3%, quiere decir, con respecto a mi generación, yo podría inyectar hasta un 3% más, quiere decir, yo voy a ayudar en un 3% a la regulación de la frecuencia. El otro me dice, voy a ayudar en un 5% a la regulación de la frecuencia. Y así sucesivamente, todos los generadores que yo tengo deben tener una banda, tienen que tener un estatismo para que me colaboren para ayudar a mantener la frecuencia. Entonces, si llega a haber un caso extremo, entonces todos nuestros generadores tienen que utilizar de su estatismo para inyectar más potencia a la red. Es simplemente eso. Entonces, miren aquí. Este sería el resultado de un generador con estatismo. Por ejemplo, ocurrió un delta de frecuencias. El delta de frecuencias ocurrió desde este punto, bajo hasta este punto. Nuestro generador, este generador que estamos viendo acá, tiene un estatismo determinado. Al tener el estatismo determinado, él no va a inyectar, él no va a llevar todo hasta la frecuencia determinada, hasta la frecuencia de referencia. Él simplemente va a aportar con el poco de potencia que puede aportar. Entonces él hace con el regulador de frecuencia negativa e inyecta hasta donde puede inyectar y se queda acá constante. Entonces miren que la frecuencia él ayudó a estabilizarla un poquito. El siguiente generador tiene que ayudarla a estabilizar otro poquito y así sucesivamente. Todos los generadores se tienen que ayudar entre sí a elevar la frecuencia de poquito a poquito hasta que la suma de todos lleven la frecuencia hasta acá, hasta nuestra frecuencia de referencia. Eso es el estatismo. Que nuestros generadores no peleen entre sí, sino que cada uno se colabore. Que nuestros generadores puedan estar interconectados entre sí y que uno se colabore con el otro para ayudar a mantener toda la frecuencia de la red estable. A eso se le conoce como el valor de los estatismos de los generadores. Es un porcentaje que puede ser definido por el propio generador para decir, vea, yo puedo colaborar en tanto. Y así sucesivamente, todos los generadores deben tener un estatismo determinado. Eso sería todo con respecto a esa parte de los, con respecto al estatismo de los generadores. En el siguiente video vamos a hablar cómo hacer algunos ejercicios con respecto a esto de los estatismos. Por aquí se veía más o menos cuál era el delta de potencia, cuánta potencia podrían inyectar si ocurre un delta de frecuencias. En el siguiente video vamos a ver eso y vamos a resolver algunos ejemplos, los cuales son muy simples de solucionar, pero pues es para tener claro cómo funciona el estatismo en un despacho de generadores. Espero que estén muy bien y hasta luego.